¿Todavía no estás haciendo slice cake para vender? Esta es una novedosa opción de negocio en pastelería. Son unas rebanadas de pastel con una presentación tan original y atractiva que tus clientes no podrán resistirse. No dejes ir esta oportunidad de aumentar tus ventas. Te enseño a hacer la receta del bizcocho de chocolate y también el relleno cremoso y chocolatoso especial para rellenar este pastel. Aquí te dejo la receta. Esta es una receta muy fácil. Vamos a hacer un bizcocho de chocolate delicioso. Pues empezamos poniendo los huevos y es importante que tengas en cuenta que los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Comenzamos batiendo a velocidad bajita y poco a poco vamos a ir agregando el azúcar. Cuando terminemos de agregarla, aumenta la velocidad a velocidad alta. El tiempo de batido puede cambiar dependiendo del motor de tu batidora, pero van a ser aproximadamente 5 minutos o hasta que tu mezcla se vea así. Ya cambió mucho el color de las yemas, ya no está amarillo, se ve una mezcla mucho más pálida, aumentó su volumen y también cambió mucho su consistencia, se ve mucho más cremosa. Y en este momento vamos a agregar el aceite. Este es aceite vegetal del que usas para cocinar, puede ser de canola, maíz, soya, etc. Cuando ya esta mezcla se ve así bien bonita, bien homogénea, ahora vamos a agregar la cocoa. Siempre me preguntan por la marca de cocoa que estoy usando. He probado muchísimas cocoas. En esta receta específicamente, yo ya la pesé, estoy usando cocoa alcalina de Mavic Rancher. Y lo que voy a hacer en esta ocasión es disolverla en agua caliente para deshacer los grumos. También voy a ponerle café soluble. Esto es opcional, pero la verdad es que te recomiendo que lo hagas porque te ayuda a fijar mucho el sabor del chocolate. A mí me encanta la verdad hacer esto con todas las elaboraciones, todos los bizcochos que llevan chocolate, porque funciona exactamente como el fijador de un perfume. Entonces, si puedes ponérselo, te recomiendo mucho. Y si no te gusta, lo puedes omitir. En este momento nada más tienes que mezclar, aproximadamente será unos 30 segundos hasta que tú veas que ya se integró todo, que tienes esta mezcla chocolatosa, deliciosa y se ve delichu. Entonces ahora vamos a poner aquí la harina, bueno, los ingredientes secos, pero es importante pasarlos por un colador para que no se nos formen grumos y para que al pasarse por el colador le entre mucho más aire a la mezcla. Y también aquí vamos a agregar polvo para hornear. Recuerda que las cucharaditas van al ras. Y también la sal. Cuando agregues los ingredientes secos puedes hacerlo a mano, pero si lo haces con batidora, hazlo en la velocidad más baja y no vayas a sobrebatir. Mezcla un poco hasta integrar todo. Yo usé la batidora solo unos segundos al final. Y ahora ya que tienes tu mezcla así maravillosa, chocolatosa, todo huele súper rico, entonces ahora vamos a ponerla en el molde. Estoy haciendo esta versión sabor chocolate porque ustedes me dejaron en los comentarios del video pasado del slice cake de vainilla con frutos rojos que les diera más opciones de recetas de estos slice cake que están ahorita súper en tendencia, entonces pues por eso, para complacerlos. Y de hecho, si no han visto ese video, está delicioso, se los voy a poner por aquí para que vayan a ver esa receta. Y para que tu slice cake quede así perfecto, necesitas un molde rectangular. El que yo estoy usando mide 23 centímetros, 11 centímetros y tiene una profundidad de 9 centímetros. No olvides engrasar tu molde, presta especial atención en las esquinas. Yo estoy usando este desmoldante profesional en spray, pero si no tienes puedes usar mantequilla y harina. Y aparte le voy a poner un trozo de papel para horno para que sea más fácil sacarlo. Y ya que lo engrasaste, ahora sí pones tu mezcla en el molde. Si estás usando cualquier otro molde que es más bajito, nada más recuerda no llenar más de 3/4 partes de su capacidad. Y es bien importante que tu horno esté precalentado. En este caso es a 170 grados centígrados. Te dejo el tiempo de horneado, pero recuerda que este cambia dependiendo del horno. En este molde tarda más por ser más profundo. Cuando esté listo, déjalo enfriar 5 minutos en el molde y después déjalo enfriar completamente sobre una rejilla.
Mientras el bizcocho se enfría, yo ya estoy aquí picando mi chocolate en trocitos porque te voy a enseñar a hacer una crema de chocolate. Es una ganache, va a quedar deliciosa y es con lo que vamos a rellenar nuestro pastel. Ahora ya que tienes tu chocolate así picado en trocitos o si estás usando de las otras que vienen como gotitas, vas a poner la crema para batir. Esta se le conoce también como crema de leche o nata y tiene que estar muy caliente. Entonces la vamos a poner aquí para que empiece a fundir el chocolate. Ya que reposó un par de minutos, vamos a mezclar todo para que se emulsione bien, que quede muy fundido. Vas a notar que ya se está integrando todo, se ve así brillante, está perfecta, pero probablemente por el calor de la crema no termine de disolver bien los trocitos de chocolate. Entonces, si notas que aún tiene pedacitos de chocolate, simplemente la llevas unos segundos más al microondas o la puedes poner en baño María. Tiene que notarse así, mira, se ve brillante, cremosa, ya no tiene trocitos de chocolate, está perfecta. Y ahora vamos a poner nuestro siguiente ingrediente. Aquí tengo dulce de leche de repostería y esto le va a dar un sabor increíble. Y aquí vas a hacer un poquito de brazo, te vas a cansar un poquito porque sí te cuesta un poco de trabajo integrarlo, pero se hace muy fácil y te va a quedar así, ya todo integrado, huele delicioso. Yo estoy usando chocolate sin amargo y este es como una variación de la crema Bariloche, o sea, solamente que en lugar de usar mantequilla estoy usando directamente la crema de leche. Ahora ya lo vamos a dejar descansar. Llévalo a refrigerar un par de horas hasta que tome consistencia. Te voy a enseñar una opción, a ver si te gusta, para humedecer tu bizcocho. Puedes usar, si no, algún almíbar simple o el jarabe que tú prefieras. Aquí tengo una parte de dulce de leche y le voy a agregar agua caliente. Cuando el bizcocho ya esté frío, lo cortas en capas. Esta parte de aquí quedó muy irregular, quedó así como con mucho volumen en esta parte, pero esto ya sabes que no se tira, te sirve para otras cosas como hacer K-pops, cakes o te lo puedes comer así. Y este no importa que no nos haya quedado así exactamente muy perfecto, lo vamos a poner en la parte de arriba, entonces no se va a notar. Y ahora ya terminaste de cortar las 3 capas de bizcocho, simplemente las voy a girar para empezar a armar nuestro pastel. Entonces te tienes que traer ya todas tus elaboraciones. Esta es la crema ya después de haberse refrigerado, bueno, la ganache con dulce de leche. Mira qué consistencia tiene, me encanta cómo quedó. También vas a acercar el almíbar que vayas a usar y yo le voy a poner aparte un poquito, o sea, una capa muy delgadita de dulce de leche que también ya metí en una manga. Voy a poner esto en una manga pastelera y empezamos a armar. Listo, ya lo puse en la manga y ahora sí, primera capa de bizcocho. Es importante que tenga el plástico porque esto nos va a ayudar a recubrir bien el pastel y que no se nos vaya a resecar. Aquí puedes poner la cantidad que tú quieras, sin embargo yo te recomiendo que humedezcas y no mojes demasiado, o sea, no tiene que quedar como un 3 leches porque si no puede afectar ya cuando esté envuelto y se puede empezar a escurrir. Ahora empiezo a poner la ganache, bueno, la crema esta que hicimos con dulce de leche. Pon la cantidad que quieras, a mí me gusta ponerle mucha. Listo, que quede una capa ahí bien generosa y ahora una capa delgadita de dulce de leche. Esta capa del dulce de leche es opcional, sin embargo, además de sabor, le va a aportar mucha vista al corte, porque la idea del slice cake es eso, o sea, que sean rebanadas y que se identifiquen bien las capas del relleno y que se vea así muy llamativo. Entonces, por eso, si quieres, pónsela, se va a ver bonito, le va a aportar mucho sabor y mucha vista. Voy a repetir el procedimiento, coloco la siguiente capa de bizcocho y vuelvo a aplicar almíbar y relleno. Antes de poner el almíbar, haz un poquito de presión para que se pegue bien, pero no demasiada.
Cuando termines de poner el relleno, ponemos la última capa de bizcocho. Esta es la que nos quedó irregular, pero vas a ver que ahorita no se va a notar. La vamos a poner boca abajo. ¿Y has visto cómo esto es súper fácil? Solamente no te vayas a olvidar de humedecer también esta capa. Recuerda llegar bien hasta las orillas y también recuerda cubrirlo así completamente con el plástico para que no se nos vaya a resecar. Vas a ver cómo nos va a quedar al corte. Ahorita lo voy a llevar a enfriar y esto tienes que dejarlo por lo menos 6 horas o de preferencia déjalo toda la noche. Mientras el pastel se esté enfriando, puedes ir adelantando la parte con la que vamos a envolver los slice cake. En el video pasado les comenté que este es un cartón que consiguen en las papelerías y ya me dejaron el nombre, se llama Caple. Entonces yo lo corté para poderlo manipular aquí para el video y no tener el pliego grande. Y lo único que vas a hacer es medir tu rebanada. Por ejemplo, en mi caso, mi rebanada mide 11 centímetros de ancho y 9 centímetros de alto, pero tenemos que dejarle 2 centímetros en esta parte de aquí. Aquí yo ya tengo marcado y le voy a hacer un doblez porque esto es donde va a quedar puesta la rebanada. Así va a quedar tu rebanada. Tú tienes que adaptarlo dependiendo del tamaño de la rebanada que estés haciendo. Ahora voy a cortar los demás. Y te sugiero que primero hagas bien las medidas y las marcas que necesitas para que te quede bien recto. Cuando tengas ya todos tus cartones cortados, también tienes que cortar del mismo tamaño el plástico celofán, porque esto es bien importante para que la rebanada de pastel no haga contacto directo con el cartón, porque esto es muy delicado, entonces con cualquier cosita se mancha y eso pues también tiene que ver mucho con la presentación. Entonces, para que te queden perfectos, córtalos del mismo tamaño. Y ya que pasaron 6 horas de que lo enfriaste, ahora sí vamos a ver cómo quedaron nuestras rebanadas. Te vas a poner así una tabla para apoyarte, lo giramos y vamos a ver cómo quedó. Uy, pero ¿qué es esta maravilla? Me encanta cómo se ve, me estoy volviendo súper fan de estos slice cake. Ahora voy a medir exactamente la porción de la que quiero cortar mi rebanada y te recomiendo que primero lo vayas marcando. Yo las voy a hacer de 2 centímetros, entonces le voy a marcar aquí. Esto huele súper rico, es que me encantaría que pudieran olerlo. Y voy a ir haciendo la marca porque la idea es que la rebanada salga perfecta, entonces que al hacer el corte quede así súper recta, súper parejita. Y ya que tienes tus porciones marcadas, ahora vamos a hacer el corte. En el otro video nada más te dije cómo lo hacía, pero no te lo mostré. La idea es que pongas un cuchillo en agua caliente para que sea más fácil cortarlo. Y este hay que irlo limpiando entre cada rebanada. Y es bien importante que vayas limpiando o lavando tu cuchillo antes de hacer el siguiente corte, porque si no, esto te puede estropear la rebanada y la idea es que se vea perfecta. Y ahora ya que tienes todas tus slice cake listas, todas tus rebanadas, es bien importante lo que te mencionaba de este plástico, te tiene que sobrar un poco para que no haga contacto directo con el cartón. Tienes que tener en cuenta si tú le vas a poner alguna decoración encima o si lo quieres dejar así la rebanada al ras. Como esta que tengo aquí, ya no le voy a poner ninguna decoración y en esta otra le dejé un espacio para mostrarte también cómo se ve con la decoración. Aquí puedes ponerle un poco de la ganache que te sobró o también dulce de leche. Cuando tengas ya todas tus rebanadas así ya decoradas en el cartoncito, es bien importante que también ya tengas cortados trozos de celofán más grandes para envolverla. Y esto es bien fácil, no te vas a complicar en nada, es como envolver un regalo.
Yo les estoy poniendo una etiqueta genérica que dice feliz cumpleaños. Si no encuentras de este tipo, igual venden unas etiquetas blancas y en esas puedes escribir el nombre del sabor de cada pastel. La idea también de estos pasteles es que sean sabores muy especiales, sabores muy deliciosos, que probablemente un cliente no te compraría un pastel grande, pero sí por rebanadas. Y ustedes me estaban dejando en comentarios en el video pasado que este tipo de slice cake se está vendiendo demasiado en Brasil, que incluso hay tiendas que solamente venden así los slice cake con sabores muy gourmet, y este es el nuevo tipo de negocio de repostería. Entonces aquí puedes meter esos sabores que se venden perfecto para boda. Cualquiera de estos que te he mostrado también es un sabor que funciona delicioso. Si te gusta el chocolate, si te gusta el dulce de leche, no te pierdas esta receta, y si la haces, envíame tu foto. Aquí te voy a poner algunas fotos que recientemente me han estado llegando muchísimas. Les agradezco demasiado, de verdad me encanta compartirlas con ustedes. Si quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Aquí te las voy a poner. Yo me llamo Elena, pero me encuentras siempre como Nivel Delicia. También me preguntan mucho que dónde compro las etiquetas. La verdad es que yo las voy comprando donde las encuentre. Las he comprado en Office Depot, las he comprado en el Miniso, en Todo Moda. No sé si en todos lados hay este tipo de tiendas, pero si no, también las he comprado en tiendas chinas. Pero dejen en los comentarios si ustedes ubican ya dónde venden este tipo de etiquetas, aunque lo ideal sería que cada uno personalice sus etiquetas, las mandes a hacer con tu logo y tu número de teléfono, pues para que los clientes ya te vayan ubicando. Les recomiendo bastante este tipo de pastel en rebanadas, estos slice cake, porque se están poniendo súper de moda y son una buena oportunidad de negocio. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Tienen que cuidar mucho la presentación para que se vean muy llamativos. Si ustedes prefieren pesar la rebanada para que todos los clientes tengan la misma porción, pues se los recomiendo mucho. Pueden hacer diferentes tamaños, pueden hacerlo así por la mitad. El punto es que los hagas para vender, porque se están vendiendo demasiado. Compártele este video a alguien que tenga pastelería o que haga pasteles para vender y que todavía no está haciendo estas rebanadas. De hecho, yo les puse estos chocolates de Snickers, pero eso es opcional. Es más, déjame en los comentarios si te gustaría que hiciéramos la versión de slice cake sabor Snickers. Todas las personas que están aquí, de verdad les mando un saludo inmenso. Muchas gracias por todo su apoyo, son los miembros de mi canal. Si el video te gustó, no olvides darle like. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.